Nos encontramos en el 12º Congreso Venezolano de Psicoterapia, en la sede de la Clínica Ávila, en estas espectaculares instalaciones de la Quinta La Milagrosa. Ya estamos acompañados de Edwin Muñoz, el psicólogo Edwin Muñoz, especialista en psicodrama. Bienvenido a mi mundo, que también es tu mundo. Gracias, Mari, un placer estar por aquí. Qué gusto que estés acá compartiendo no solo los pormenores del Congreso, sino también cómo estuvo tu conferencia sobre psicoterapia psicodramática del nuevo milenio, aproximaciones a la teoría del multiverso. ¿Cómo Suena raro, ¿verdad? simplificamos eso para quienes no están familiarizados con estos temas? Ok, bueno, sí, en la conferencia yo traté de hacerla interactiva, o más bien activa. Es decir, por ejemplo, yo asumí el rol del fundador del psicodrama, Jacob Levi Moreno, y entonces empecé a hablar sobre cómo el psicodrama surgió hace 100 años. Y resulta que lo primero que encontramos, hablando como el creador del psicodrama, es que los 100 años de aquel entonces se parecen mucho a los de acá. Él fundó el psicodrama en Viena, acababan de terminar la Primera Guerra Mundial, ellos eran la potencia perdedora, estaba todo destrozado, todo mal. Luego cae la pandemia de principios del siglo pasado y entonces hubo todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin vacunas, sin mascarillas y sin distanciamiento social, porque no se sabía de eso. Y luego vino una crisis política muy grande porque se quedaron sin emperador, el emperador no tuvo sucesor. Y en base a eso, Moreno tuvo que desarrollar toda su teoría que partió de lo social y luego llegó a lo terapéutico. Y entonces yo hice eso en la ponencia un poquito y ahí nos fuimos metiendo hasta llegar a algo tan llamativo como la teoría del multiverso, como me estás preguntando. Desde tu visión, desde tu experiencia, ¿qué hizo que te fueras por el psicodrama, que te gustara esa corriente, Ok, fue algo casual, ¿no? Yo estudiaba psicología, quería hacer una tesis en psicología y teatro porque yo hacía teatro paralelamente y entonces buscaba, en aquel entonces no había internet, había unos libracos de este tamaño, como las guías telefónicas, donde estaban todas las investigaciones del mundo, llegaban como que mensualmente, yo encontraba psicología y psicodrama, plaf, psicología y psicodrama, plaf. Entonces hasta que tenía como 2 semanas, 2 meses de búsqueda y yo solamente encuentro de psicodrama y me dice, pues haz la tesis en psicodrama. Y coincidió algo mágico, que yo estudiaba en la central y entonces me dicen, aquí ninguno de nosotros sabemos de psicodrama, pero en la Universidad Católica está la doctora Nixa Fernández que sabe de psicodrama, ve a ver si ella quiere ser tu tutora. Y yo llegué, quiero hacer la tesis en psicodrama, yo quiero que usted sea mi tutora, yo estudio en la central y no en la católica. Y resulta que este personaje, que todavía está vivo, vive aquí en Venezuela, 91 años de edad, se formó directamente con Moreno. Y es una autoridad de psicodrama. Entonces tengo esa gran ventaja y ese gran honor, me enamoré del psicodrama desde el día uno de mi tesis. ¿Cómo es hablar de psicodrama frente a gestaltistas, junguianos, psicoanalistas, cognitivos conductuales? ¿Cómo es ese encuentro con esas diferentes áreas y visiones de ver el acompañamiento? Esa es una buena pregunta. Yo soy miembro de la directiva de la Asociación Venezolana de Psicoterapia y lo que tratamos ahí es de integrar todas las psicoterapias reconocidas, todas las psicoterapias formales y que no compitan, sino que convivamos, coexistamos. Y, por ejemplo, nosotros en el psicodrama tenemos mucha afinidad con la psicoterapia gestal. Somos muy, muy cercanos porque ambas son corrientes humanistas. Y con las otras corrientes, yo les decía ahora que porque mi ponencia era sobre como el psicodrama en la actualidad, como después de muchos años tratando de diferenciarnos, luego nos terminamos uniendo. Y hay psicodrama psicoanalítico, psicodrama gestáltico, psicodrama junguiano, psicodrama sistémico, psicodrama y lo que tú quieras, porque hay muchos puntos de conexión. Para quienes no conocen estas áreas, para quienes no saben que esto existe y que necesitan, tienen un dolor o no saben qué hacer con tantas herramientas que tienen, eh, ¿cómo le presentarías el psicodrama para el autoconocimiento? Ok. El psicodrama es la psique puesta en acción. Es una respuesta a las terapias verbales, relacionales, a las de contar lo que me está pasando. Y en psicodrama tenemos como una consigna. No lo digas, hazlo. Mm. No me cuentes, vamos a hacerlo.
Y entonces eso es lo primero. Tanto grupalmente como individualmente, el paciente actúa lo que le está pasando. Y ese llevarlo a cuerpo, llevarlo a acción, tiene un poder grandísimo. Además que te da la posibilidad de salirte y ver desde afuera lo que te está pasando. Se activa lo que recientemente se descubrió, las neuronas espejo, se reactivan todas estas cosas y hace que las conexiones emocionales, neuronales respecto a la problemática que tú tengas se pueden multiplicar. Hay algo que me gusta mucho del psicodrama y es que se trabaja en grupo. ¿Y cómo es ese contacto cuando yo estoy contando algo que me pasa y lo llevo a la acción y resulta que a otra persona le pasa lo mismo que a mí o siente Sí. parecido a mí o su experiencia tiene que ver con lo que me está ocurriendo? ¿A Ajá. qué obedece ese fenómeno? Eso está interesante porque obedece a un fenómeno que Moreno desde sus inicios definió, que es el TL. El TL es esa energía de atracción y de rechazo que sentimos los seres humanos sin que haya ninguna explicación. Yo llegué hoy a la entrevista contigo, nos saludamos e inmediatamente hubo un TL. Oye, me cae bien, oye, qué chévere. Sin que habláramos, ya se genera un vínculo. Puede ser también de rechazo. ¡Ah! Mira lo que he engreído, qué odioso. Esta entrevista va a ser súper difícil. Así, eso va ocurriendo. Y Moreno lo llamó el tele, porque es algo que ocurre, que nos pasa. Y que a medida que interactúan las personas, eso va cambiando, se va modificando. Pues bien, el tele en un grupo implica que tú tengas personas con las cuales te identificas, pero también tienes otras personas con las cuales no te identificas, pero no pasa nada, Mm. porque no me tengo que parecer a todo el mundo. Y entonces, en ese caldo de cultivo donde las personas están dispuestas a mostrarse, es que el psicodrama funciona. Por un proceso que es común a muchas otras psicoterapias, que es el de caldeamiento. El grupo se tiene que caldear, se tiene que motivar para que luego pasen cosas. Y pues eso es lo que explica que, pero ¿cómo las personas hacen esto en el grupo? Es que primero se trabajó bastante para que hubiera ese piso emocional, Se abre un proceso de para que se confianza. abran procesos de confianza, procesos de apertura. Muy buena tu manejo de la gestualidad, porque de eso se trata. Sí. Edwin, cuando la persona sale de allí, si tiene ya, no sé, se convierte como en un hábito, una sesión terapéutica semanal, y sale de allí y ve su proceso en su día a día, en el trabajo, con su familia, con sus nuevas decisiones, ¿qué pasa con la persona? Fíjate, decimos que en el grupo de psicodrama funciona como un microcosmos. Ahí está tu papá, tu mamá, tu jefe, tu pareja, tus hijos, lo que ibas a trabajar, pero luego sales al mundo. La vida no es en el grupo, la vida es afuera. Y viene la confrontación, viene aquello, y vienen las posibilidades de hacer asociaciones con lo que trabajé en el grupo, con lo que me di cuenta en el grupo. Por ejemplo, la metáfora del carro 4x4 que se queda atascado cuando vamos en el llano, ¿no? Y se queda en el barro. Si se nos queda atascado, lo primero que hacemos es acelerar, acelerar, acelerar y aquello se va hundiendo más. Entonces, eso en los procesos terapéuticos no nos sirve. Lo segundo que hacemos, de repente, si somos el conductor, es bajarnos y poner piedras o tablitas para que la rueda salga. A veces funciona y a veces no. Buscar algún recurso paliativo, un mientras tanto, pero a veces no funciona. El tercero, o a veces es el segundo, si vas acompañado, es ayúdenme los que están aquí y vamos a empujar. Entonces, sí, pedir ayuda de los más cercanos funciona muchas veces y empujamos y logramos sacar, pero a veces no funciona eso. Y no nos queda más remedio que asumir que necesitamos una ayuda de alguien especialista y pasa una camioneta de estas modernas con un winche espectacular y un motor. Amigo, ¿me puedes ayudar? Sí, sí, cómo no. Y la camioneta salió de repente empujado por los demás. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo salgo del grupo con una conciencia de lo que me está sucediendo. Puede ser, primero se me olvida, puede ser que decida ponerle tablitas, es decir, paliativos, pero puede ser que le pida ayuda a mis más cercanos, pero puede ser también que diga, yo necesito ayuda. Ujú. Yo necesito buscar la ayuda de un especialista, de un psicoterapeuta que me eh,
confirme, me reafirme lo que en la sesión pude haber visto. Además, no es una sesión, los grupos de psicodrama debe haber continuidad para que haya este proceso que tú estás visualizando y que debería ser el que suceda. Edwin, yo te escucho y escucho a mis entrevistados y a mí siempre se me ocurren cosas, se me ocurren, ¿y qué tal si llevamos esto a este sitio? Y entonces yo empiezo a jugar con mi imaginación. ¿Qué pasaría si llevamos el psicodrama a las escuelas? El psicodrama se lleva a las escuelas todos los días. Todos los días. Qué bueno lo que dices, porque cuando las maestras dicen, por ejemplo, ¿cómo será mejor explicar el Día de la Raza o de la Resistencia Indígena o como lo decidan llamar? Leyendo, explicando, o ustedes van a ser los indígenas, ustedes van a ser los españoles, vamos a dramatizar aquello y entonces los muchachitos se meten y de repente puedes, que sería lo más mágico, ahora los que son los conquistadores cambien y sean los indígenas y los indígenas ahora sean conquistadores. Después de eso, los muchachitos no se les va a olvidar jamás el Día de la Resistencia Indígena, de la Raza, del Descubrimiento, como lo quieras llamar. En las escuelas se aplica mucho. Hay una metodología, perdóname si no sé usar los términos, pero desde hace mucho tiempo el preescolar funciona por áreas. Entonces hay como una casita dentro de los preescolares. En mi época no había esas casitas, esa metodología. Y entonces, eso es psicodrama, porque aquí hacen de papá, de mamá, y se sirven la comida, se atienden. Esas áreas de funcionamiento, eso es psicodrama. Y Moreno precisamente partió de eso. Moreno se sentaba en los parques de Viena, el fundador del psicodrama, a ver a los niños y le llamó la atención cómo las niñas tenían sus juegos, los mismos de ahora, con muñecas. Y entonces, tú lo viviste. Yo no jugué muñecas nunca, pero tú sí, tú sabes que, vamos a hacer la escuelita. Entonces estaba la maestra y las alumnas con la muñeca, pero de repente la maestra se cansaba y decía, ay, ya yo no quiero ser más maestra. Y otra de las alumnas hacía de maestra. Eso en el caso de las niñas. Y en el caso de los varones, por ejemplo, un juego como ladrones y policías. Y persigo, Yo no, jugué eso. ya yo me cansaba. Era la Tú jugabas ladrona. eso. Yo también jugaba muñecas de vez en cuando con G.I. Joe de disfrazado, ¿no? Eso es psicodrama y eso te dice la posibilidad de lo que Moreno plantea, que tenemos todos los seres humanos de desempeñar múltiples roles. Y en la medida en que seamos capaces de desempeñar más roles sin que eso choque con nuestra personalidad, valga la redundancia, crece aún más. Por eso lo que está sucediendo ahora, todo lo que tiene que ver con los pocos rollos que hay en cuanto a la orientación sexual y todo eso, es precisamente como que yo estoy seguro de lo que soy y no tengo ningún problema de interactuar con lo que tú eres, entre las razas, entre todas las diferencias. Moreno decía que, algo muy importante, si nosotros nos encontramos a partir de las semejanzas, tenemos cámaras, ¿verdad? Sería más o menos así. Yo me encuentro donde hay alguien semejante a mí y aquí estamos, hacemos un vínculo fuerte, potente y aquí hay un encuentro. Pero si nos encontramos a partir de las diferencias, que es como dijo Moreno, es así, donde nos complementamos, Ay, qué donde tú bello. tienes algo que yo te puedo dar y tú tienes algo que me puedes dar. Y ese es el verdadero encuentro. Y esa es la filosofía que necesitamos implementar en nuestras vidas, en nuestra realidad nacional, en nuestra realidad mundial. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que el psicodrama pregona. Qué bonito. Estoy de acuerdo con eso. En lo personal, ¿cómo te ha servido el psicodrama? Primero yo no hablaba así, o sea, tener esta capacidad de desarrollarme, yo era más bien una persona reservada, tímida, eso por una parte. Por otro lado, sirvió de verdad para que yo terminara de enamorarme de mi profesión. O sea, yo empecé estudiando química pura, ¿ok? Y qué horror que estudié química y tal cosa, y luego descubrí, qué horror, no. Yo aplico la química en la psicoterapia. Porque es que cuando tú estudias química pura, tú te imaginas un átomo de no sé qué que se une con un átomo de no sé cuánto para formar aquello. Todo me lo imagino. Porque yo no estoy viendo H2 más O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Forman agua. No. Sino uno se imagina que es las valencias y los enlaces. Bueno, igualmente en la psique. El psicodrama me ayudó
para ver los procesos no solo en acción, sino visualizarlos. Y me amplió así el abanico muy, muy amplio. Y Y es qué lo que tengo. bonito que la neurociencia en este momento puede de alguna manera comprobar los cambios que ocurren en el cerebro cuando la Exactamente, persona se mete en estos claro. procesos No hay cosa más psicoterapéuticos. hermosa que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de regenerarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando yo estudié psicología, existía la premisa de que las neuronas morían. Las neuronas son las únicas células que no se reproducen. Aquel Ay, drama, y sí. entonces estamos perdiendo neuronas. Ay, me estoy poniendo viejo y me voy a quedar con una sola neurona. No, eso se descubrió primero que eso era falso y luego vino todo lo de las neuronas espejo, la neuroplasticidad, el nervio vago que recorre todo el organismo y que tiene un contenido emocional importante. Entonces saber que lo que tú haces y has pregonado durante mucho tiempo tiene explicación en la neurociencia y lo que de la neurociencia se descubre tiene explicación en la psicoterapia es maravilloso. Un mensaje, Edwin, para cerrar este primer encuentro, porque espero seguir viéndote. Un mensaje es, primero, eh, la psicoterapia, tenemos que cambiar la narrativa. Cambiar la narrativa es ir a psicoterapia es porque estoy mal. No, ir a psicoterapia es porque estoy bien. Porque me siento tan bien conmigo mismo que puedo mejorar, que puedo revisar lo que me pasa, porque todos tenemos cosas que revisar. Yo tengo psicoterapia, todos tenemos psicoterapia, ¿no? Ese sería el primer mensaje. Y tiene que ver con el congreso que estamos viviendo, es decir, valorizar y quitar el estigma, ay, tú vas al psicólogo, ay, tú vas al Estás psiquiatra, loco. ay, estás loco. Bueno, sí estoy loca. Bueno, sí estoy loco, Sí. bienvenida a la locura cuando es de ese tipo. Ese podría ser un mensaje. Y lo segundo, que hay muchas personas formadas seriamente en psicoterapia en Venezuela y en el mundo y que evitemos la charlatanería. Y evitemos eso que se anuncian en internet y ofrecen que si te meto el dedo por el oído y con esto te vas a curar. O sea, hay mucha psicoterapia seria, gracias a Dios. Gracias, Edwin. Gracias a ti, Mari. Espero volver a verte en este espacio y en el psicodrama porque me gustaría también Gracias, aprender. gracias, gracias, gracias.